¿Cómo están? Bienvenidos todos a una nueva edición de Futuro 360 que siempre busca traerles los temas importantes de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Y vamos a partir con un tema que nos gusta mucho, es muy complicado, hemos aprendido de a poco junto con ustedes qué es este misterioso y complicado mundo de la energía. Y particularmente vamos a llevar la conversación, después de haber hablado en estos 3 especiales sobre el asunto de la energía, al proceso de descarbonización. Ustedes han oído este plan de descarbonización que tiene nuestro gobierno de sacar las centrales termoeléctricas de nuestra matriz con una fecha que era lograrlo antes de 2040 y ahora antes de 2030. Así se podría resumir este plan que acaba de relanzar el gobierno actual, el ministro de Energía, Diego Pardo, recién hace una semana. Por un lado, no solo poniéndose una meta, que es sacar el carbón de nuestra matriz, sino que también poniendo un plan o anticipando un proceso para construir un plan conjunto. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Javier Albornoz se hizo todas estas preguntas y nos trae la siguiente nota. Que hacia el año 2040 la matriz energética de nuestro país esté descarbonizada. Fue el puntapié para concretar el plan de descarbonización en Chile. Corría el 2019 y el cierre de 2 centrales termoeléctricas fue el primer paso. A la fecha ya se han cerrado 8 en una propuesta inicial que veía como tope el 2040. Sin embargo, el gobierno busca acortar plazos y presentó ante la CEPAL el plan que acortaría esta ruta a 2030. Hay un esfuerzo por la descarbonización que está en este acuerdo con las empresas carboneras que se realizó en el gobierno anterior y sobre el cual tenemos que realizar aprendizaje y relanzar el compromiso que tenemos. Esto es parte de la agenda de segundo tiempo de la transición energética. ¿Qué tenemos que hacer en estos próximos 7 años para lograr la meta de largo plazo? Y ese es el propósito del plan de descarbonización. Una agenda de acción que generó reacciones en actores de la industria y del medio ambiente. Celebramos los anuncios que hemos compartido ayer desde el Ministerio de Energía, que apuntan principalmente a cómo materializar el plan de descarbonización. La señal política de acelerar la descarbonización una década antes, creo que es una tremenda noticia. Es el paso lógico a formalizar un plan que se inició como un plan de buena disposición, de acuerdo, ¿verdad?, voluntario entre las empresas propietarias de estas centrales y el gobierno. A la fecha, además de las 8 centrales que cerraron, hay 6 que tienen un compromiso de cierre entre 2024 a 2025. Otras 6 solicitaron su permiso para cerrar a 2025, mientras que 8 aún no concretan ni compromiso ni fecha de cierre. Para estas últimas, esta agenda de trabajo será crucial. A la fecha ya lleva un 25% de la capacidad retirada y el desafío hacia adelante, y por eso este anuncio es relevante, es cómo seguimos trabajando y consensuando los próximos pasos de retiro del carbón de manera responsable, pero a su vez también, ¿no es cierto?, aportando a un sistema cada día más renovable. La agenda se basa en 3 pilares para los cuales se realizarán conversaciones con todos los actores. Entre septiembre y noviembre se trabajará en torno a la infraestructura habilitante que permita concretar la salida de las centrales. Después y hasta enero de 2024 se trabajará en planes de reconversión de centrales que así lo permitan, mientras que el último punto se abordará en marzo del próximo año. El objetivo es lograr una transición justa para las ciudades y trabajadores que podrían verse afectados por los diferentes cierres. Yo valoro mucho el trabajo que se hizo en el gobierno anterior respecto del cierre de termoeléctricos, pero es un trabajo que no contempla esto, ¿sí? Es un trabajo que no contempla la infraestructura habilitante y las demandas de infraestructura que son necesarias, en particular en materia de transmisión. Que debe haber un foco principal en la transmisión, que debe acompañar el despliegue de energías renovables no convencionales, pero también el foco fuerte en almacenamiento. En el caso de la reconversión hay aspectos también de mucho interés, dado que se han desarrollado tecnologías que permiten reutilizar los activos que anteriormente se utilizaban quemando carbón. Entrega certezas de que el gobierno no lo va a dejar a acuerdos voluntarios hasta el año 2040, sino que lo que va a ocurrir es que el gobierno señala: tengo voluntad de que este plan
se termine el año 2030. Sin embargo, quienes sí manifestaron preocupación son los representantes de las empresas distribuidoras de energía. Resulta preocupante que en una visión de largo plazo sobre cómo el país abordará el proceso de descarbonización de la matriz energética no aparezca una mención al rol de la distribución eléctrica como habilitante de esa transición. No será posible cumplir esas metas sin cambios profundos al modelo de distribución eléctrica. Segundo tiempo de un plan de descarbonización que se acelera producto de la crisis climática y que busca eliminar por completo las 30 millones de toneladas anuales de CO2 que genera la industria eléctrica en base a carbón en Chile. Cada vez que nos metemos en este tema nos damos cuenta de algo muy claro, y es que es una conversación difícil, compleja, que tiene muchas aristas. No hay un camino corto, no hay una bala de plata, de hecho ni siquiera hay 3, hay como 50. Necesitamos tener esta conversación de manera pública, abierta y transparente, y que nosotros, las personas y los ciudadanos que somos parte implicada porque usamos el sistema eléctrico, nos afectamos por las decisiones que se toman ahí, podamos de alguna manera participar de esta conversación que finalmente se tiene entre técnicos y eruditos en materia eléctrica. Es por eso que hoy día insistimos en tener una conversación ahora con el ministro de Energía, Diego Pardo, justamente a propósito de este relanzamiento del plan de descarbonización. Ministro, muchas gracias por estar otra vez en Futuro 360. Hola, Paloma. Gracias por la invitación. Ministro, lo primero que me encantaría saber es por qué necesitamos relanzar un plan que ya se había lanzado teóricamente en 2019. Yo diría que hay 2 razones. La primera tiene que ver con la posibilidad de acercar los plazos en el tiempo. Digamos, el 2040 parece muy lejano incluso para muchas industrias que hoy en día están tratando de adelantar sus propios planes por razones internas o que tienen que ver con su propio funcionamiento. Y el segundo es que, si bien y hay que valorar el esfuerzo que hizo el gobierno anterior, un gobierno conservador, pero que sin embargo dio un paso que en su momento fue muy ambicioso. Hay temas que no aborda, ¿sí? En particular, no es solo importante tener una fecha específica, sino cuáles son los pasos para llegar a esa fecha específica. Porque de lo que necesitamos salir de este proceso de diálogo que nosotros estamos abriendo es que cada uno de los actores que tiene un rol que jugar aquí tenga una tarea muy clara, no para el 2030, sino para el siguiente año, para el siguiente y para el siguiente. Digamos, de tal manera de que no nos ocurra lo que hoy día, por ejemplo, está ocurriendo. Tenemos una central que se ha ido posponiendo su fecha de cierre sucesivamente porque la subestación que tiene que, de alguna manera, hacerse cargo de la estabilidad del sistema eléctrico cuando salga esa central, ha recibido sucesivas demoras, ¿sí? Entonces, cuando uno solamente pone el foco en la fecha final y no en el proceso y no en las inversiones en infraestructura que son necesarias para que eso ocurra, de alguna manera el esfuerzo que hacemos como sociedad de alguna manera se agota en la negociación para establecer o en la conversación para establecer una fecha. Y hace imposible cumplir la meta incluso. Y fijarse una meta es tan importante como fijarse cada uno de los pasos para llegar a esa meta con responsables claros. Ya, lo que usted está contándonos es algo que apareció ampliamente en los especiales de energía que invito a toda la gente a ver para poder tener mayor contexto, y era esta idea de que realmente el anuncio no tuvo de la mano un plan de acción concreto, unos responsables y alguien que llevara un poco la fiesta adelante, la fiesta de descarbonizar la matriz, que es una tarea grande en términos de plata, de actores involucrados y etcétera. Y en esa línea también me encantaría saber un poco, ministro, en este proceso, cómo ha sido para llegar a este relanzamiento el mea culpa que ha hecho el mismo ministerio y de qué manera el ministerio va a tener un rol distinto del que no ha cumplido hasta ahora en este plan que no existía. Bueno, yo creo que el proceso refleja un poco esa autocrítica respecto de un plan que era esencialmente voluntario o que, digamos, no aglutinaba
todo el esfuerzo y todo el poder político necesario para que esto ocurriera. Y además también, como todo en la vida, digamos, los primeros pasos siempre son más fáciles que los sucesivos, digamos. Y en decir vamos a descarbonizar es mucho más fácil que descarbonizar efectivamente. Y el retiro de las primeras centrales también va a ser más fácil que el retiro de las últimas. Sobre todo porque las primeras ya estaban casi caducas, digamos. Claro. O sea, era retirar algo que había que retirar igual. Eran más antiguas y entregaban menos servicios al sistema. Las últimas son más nuevas y le entregan mayores servicios al sistema. Entonces, y hay que rentabilizar esa inversión también, sí, desde el punto de vista empresarial. Y de eso también nos tenemos que hacer cargo. Esto, digamos, el Estado es un continuo en el tiempo. Y si el Estado hizo promesas en algún momento, de esas promesas hay que hacerse cargo también, digamos. Algo muy importante en materia de energía es que estas son políticas de largo plazo. Y eso implica que hay que hacerse cargo de las señales que se dan antes también. Hay un punto, eso sí, también, porque te dije que eran dos partes. Una tiene que ver con visibilizar estas inversiones, que son muy importantes. Y el segundo tiene que ver con que el proceso anterior es un proceso que está esencialmente concentrado en el empleo directo. ¿Sí? ¿En qué ocurre con, digamos, los trabajadores directos de estas empresas carboneras que cierran y acompañar ese proceso para que, digamos, esas personas o tengan un retiro anticipado o sean reconvertidas en otros trabajos dentro de la misma empresa? Pero eso se hace cargo solamente de una parte pequeña del problema. Cuando uno retira una carbonera de una localidad determinada, eso tiene evidentes efectos positivos en salud pública, pero también estás apagando una actividad económica y de eso nosotros nos tenemos que hacer cargo, porque cuando uno va a lugares como Tocopilla o cuando uno va a lugares como Coronel, se da cuenta, conversando con la gente, que su valoración respecto de la política es mixta. Digamos, pese a todos los efectos positivos en salud pública que tiene reducir la contaminación local de las carboneras, la gente no está, o sea, lo valora, pero no lo valora completamente. Porque también pierde algo. Entonces, de eso es muy importante que nos hagamos cargo, porque si no, de alguna manera le estamos pidiendo a la gente que haga doble sacrificio, que haga el sacrificio inicial de tener que convivir con una central carbonera que especialmente las más antiguas. Y el final que es retirarla. Y el final que es retirarla. Y entonces esto de hacerse cargo de las personas es lo que se va a hacer a través del pilar de las mesas que se va a discutir sobre transición, ¿no? Infraestructura, transición justa y el tercer pilar, que también es importante, que es que hoy en día nuestras políticas públicas... uno habla de reconversión y eso es una familia de posibilidades que no tienen ninguna jerarquización en nuestras políticas Primero públicas. Que nada, defina reconversión. Es que ese es el punto. Reconversión puede ser desde dejar de quemar carbón a quemar biomasa a transformar una central de carbón en una de gas, que es lo que está ocurriendo mucho. O transformar una central carbonera en un condensador síncrono que le provee estabilidad al sistema, pero no tiene emisiones, o en lo que se denomina una batería de Carnot, que toma energía renovable durante el día, la almacena térmicamente y después la inyecta en la noche, y tampoco tiene emisiones, digamos. O sea, estamos hablando de reconversiones que son cero emisiones a reconversiones que tienen emisiones con otros combustibles fósiles. Y nuestras políticas públicas son ciegas, no son capaces de establecer una jerarquización de qué es lo que prefiere el sistema, ni tampoco una jerarquización de, digamos, qué hacemos para materializar ese orden de preferencia. ¿Y la ceguera es por el principio de neutralidad? Por el principio de neutralidad tecnológica, no, yo creo que tiene que ver con que, bueno, estas reconversiones hacia funcionamientos 100% renovables o limpios, son más caras. Yo creo que tecnológicamente estaban menos en la retina del 2019. Hoy en día, digamos, tenemos realidades mucho más concretas de que eso se puede hacer. Y por otro lado, creo que efectivamente falta una conversación que intencione efectivamente qué es lo que queremos conseguir, que no todas las reconversiones son iguales y que hay unas que son preferibles a otras y por lo tanto tienes que tener políticas públicas que hagan esa discriminación. Ya, a ver, hartas cosas en relación a todo lo que ha dicho. Primero, igual el gobierno se equivoca. A pesar de que el Estado ha hecho muchas promesas en la historia, nuestra misma expertise a propósito de los especiales de energía nos mostró que hay políticas que tuvieron buenas intenciones, pero mal iluminadas, como dice un amigo mío. Entonces, en un momento tratamos de incentivar mucho la generación renovable y se logró,
pero el efecto de eso ha generado toda esta enorme cantidad de energía renovable que tiene que inyectarse a una línea que no está capacitada. El Estado, a su vez, hizo promesas que no cumplió, como los de las holguras, ¿verdad? Y en ese sentido, ministro, me encantaría saber de qué manera este nuevo proceso va a limpiar un poco la cajita, las pajas del trigo, va a deshacer algunas promesas, va a hacer unas nuevas. ¿Cuáles son las cosas de las que tenemos que deshacernos para dejar de perpetuar el modelo que genera este nivel de distorsiones? Porque en el fondo, si seguimos poniendo el incentivo en el desarrollo de generadoras, pero no en aumentar la velocidad de la transición, no en, no sé, aumentar la velocidad de los permisos, no en aumentar la capacidad de almacenamiento, lo que vamos a tener es este problema solo más grande en el futuro. Entonces, ¿qué cosa usted ya quiere sacar de las promesas del Estado, volver a prometer sobre promesas o reformular como promesas? Yo creo que el espacio en el que estamos, en el momento en el que estamos, en términos de la transición energética, es un momento que requiere mucha generosidad de los actores y por lo tanto yo creo que el rol que nos toca es tratar, y yo creo que ahí ha habido quizás y el incentivo a los políticos siempre es a tratar de protagonizar un hito que cambia el antes y el después. Yo creo que ahora nos toca, digamos, tratar de ocupar un rol un poco más secundario, de ordenar la tarea de cada uno y de conseguir que cada uno de los actores, porque esto es multifactorial, increíblemente multifactorial, y que cada uno de los actores que son responsables y tienen un rol que cumplir para que podamos acelerar la transición energética, lo haga. Y eso implica efectivamente tener un rol un poco menos protagónico y un poco más compartir el escenario para bien y para mal con los que tienen que hacer las cosas. Me encanta que toque el tema de la generosidad porque me da la impresión, reporteando permanentemente este tema, que es justamente lo más escaso. Y hay una generosidad particular que tiene que ver con el salvataje a estas alturas de la crisis de las renovables, que es una crisis grande y que continúa, que requiere de la generosidad de las térmicas por lo bajo, digamos, de las fósiles por lo bajo, y también de otros actores que están involucrados porque son los clientes que compran esa energía, que eventualmente van a necesitar pagar un precio y ese precio tal vez va a ser más alto. Entonces, hablemos de qué generosidad, de qué sectores sería bueno empezar a cosechar. A ver, cuando hablamos del tema de crisis en el sector de las renovables, nosotros presentamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley, que tiene un aspecto específico, que son cómo se van a distribuir las rentas por congestión. Hoy en día las rentas por congestión están en un periodo extraordinario, digamos, eran de 1 normalmente y hoy día son de 50, digamos, esos son los órdenes de magnitud. Entonces, estas rentas de congestión extraordinaria, nuestro sistema actual tiene una manera de repartirlos. Ya, voy a hacer un punto, solo para aclarar, porque no estamos familiarizados con la idea de rentas por congestión ni ingresos tarifarios. Son temas muy complejos, pero en síntesis hay una bolsita de plata que se llena de plata para pagar cosas que nuestro sistema no encuentra mejor forma de resolver. Todavía no hemos cambiado nuestro sistema de pago y por lo tanto la manera en que se retribuyen ciertas distorsiones del sistema es que se va armando como un montón de plata. Ese montón de plata es de lo que está hablando el ministro, cómo se distribuye. Adelante, ministro. Esa bolsa de plata lo primero que hay que entender es que creció mucho, producto de la congestión. Del nivel de distorsión que tenemos en el mercado. Entonces, ese 1 pasó a ser 50. Entonces, ¿qué hacemos con estos 49 adicionales? Hoy día, ¿qué hacemos con esa plata? Ayúdenos a entender. Hoy día se reparte a la demanda. Se reparte como descuentos en el cargo de transmisión a los clientes, ya sean clientes industriales o clientes residenciales, ¿sí? ¿Qué pasa si ese sistema... Y proporcionalmente, ¿quién se lleva más parte del descuento? ¿Los industriales o los residenciales? Como mitad, por ahí. Más los industriales, pero sí, bueno. Un poco más, pero está bien. Pero este descuento en el cargo por transmisión, que está pensado para situaciones de normalidad. Si esta institución que está pensada para situaciones de normalidad la extendemos a estas situaciones de anormalidad, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar son esencialmente dos cosas. Uno, que
este riesgo de desacoples que tú mencionabas en el reportaje anterior, digamos, que este riesgo de desacople pase a ser internalizado concentrando la industria o que los propios jugadores lo internalicen, que son personas muy aversas al riesgo, lo internalicen en la subasta. Y eso va a generar que suban los precios. ¿Sí? Entonces, si nosotros mantenemos la forma de repartir los ingresos, en el mediano plazo las subastas de energía van a subir de precio. Y eso es malo para todos. ¿Sí? Porque o sea, este es otro indicador de que el sistema que fue diseñado hace mucho tiempo atrás nuevamente no da el ancho de las condiciones del sistema que estamos teniendo hoy día. O sea, hoy hay que irlo ajustando, porque también es cierto que el nivel de penetración de energías renovables que tiene nuestro sistema no es común de encontrar en el mundo. No, Nosotros es pionero a nivel global, somos un caso único. Y parte de ser pionero implica estar dispuesto y tener que ajustar y crear nuevos modelos. Y ser flexible en cuanto a cómo uno enfrenta los desafíos que se te van presentando. Y ese es un riesgo permanente es que las subastas suban de precio. Y un riesgo muy de corto plazo es que contratos que hoy día son económicos para los consumidores residenciales, y este es un riesgo que efectivamente no enfrentan los industriales, solo los residenciales, pero estos contratos que son producto de las licitaciones del 2017, del 2018, que son muy económicos para los consumidores residenciales, terminen por quiebra. Y si cualquiera de estas dos cosas pasan, el costo de eso es mucho mayor que el costo de repartir estos ingresos extraordinarios. Nuestros cálculos, que yo en esto quiero ser bien insistente, que son cálculos que nos hicimos internamente en el Ministerio precisamente porque entendemos que son muy importantes. Lo hicimos con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, que está albergado en la Universidad de Chile, pero que tiene académicos de distintas universidades. Sí. Pero precisamente nosotros nos encargamos de que estos cálculos fueran validados externamente porque entendemos lo importante que son. Y lo que muestran estos cálculos es que cualquiera de estos dos riesgos es muchas veces más que el costo de distribuir estas rentas extraordinarias, estas rentas de cogestión extraordinaria. Un segundo, ministro. Es que necesito entender algo. En términos de proporciones, solo para terminar, es de 1:10. O sea, es 10 veces más caro. Ya, pero en el escenario 1 y en el escenario 2, ¿quién paga ese sobreprecio súper alto que ha calculado el sistema, el Instituto de Sistemas Complejos? La demanda, el cliente residencial, porque va a tener que pagar. El cliente residencial y no el cliente libre, que son las empresas. El cliente libre hace sus propias subastas, entonces ellos tienen otra manera de subastar la energía. Pero el cliente residencial compra la energía con estas subastas centralizadas que realizan los organismos públicos. Por lo tanto, readministrar esta bolsa de plata de una mejor manera sería una manera de proteger a los consumidores comunes y corrientes. Eso es, precisamente eso es. Ahí hay un primer punto. Ahora, existe una necesidad de generosidad y hay un sector que es el sector fósil que ha tenido buenos ingresos y no necesariamente porque haya estado barato el combustible. Sabemos que tuvimos guerra, o sea, ha estado súper complicado. Pero también sabemos que el sistema que nosotros tenemos para excepciones es un sistema que los premia y les permite tener ingresos por el lado, digamos, a través del, por ejemplo, el sistema de mínimos técnicos y etcétera. ¿La idea de meterse con mínimo técnico ya no va a volar en este gobierno, ministro? O sea, más allá de los ajustes que se han podido hacer hasta ahora. Nosotros estamos haciendo una auditoría de los mínimos técnicos para ver la posibilidad de que efectivamente disminuyan. Y eso es algo que está en curso. Fue, creo que, la segunda medida de nuestra agenda de segundo tiempo que lanzamos como a la semana de presentarla, y eso es algo que está ocurriendo. Estamos en el proceso de auditoría. Y además, tanto en el proyecto de ley como en otras agendas regulatorias, por ejemplo, la licitación de condensadores síncronos que está organizando el coordinador, es algo que permite también desplazar mínimos técnicos, y el sistema de almacenamiento, que es otro de los pilares del proyecto de ley, también permite desplazar estos mínimos técnicos. La idea... hay un problema que es si es que estos mínimos técnicos efectivamente reflejan la necesidad técnica o están sobredimensionados. Y esa es una pregunta que para eso son esta auditoría que está en curso. Una pregunta distinta es cómo, condicional a que efectivamente son los mínimos técnicos que corresponden, cómo los disminuimos haciéndonos cargo de las necesidades del sistema, de
digamos, tener soluciones tecnológicas que provean estabilidad, las podemos conseguir con alternativas que sean más bajas en emisiones. Este sistema de almacenamiento que anunció el presidente... Que se va a licitar por un gigante. Bueno, este sistema de almacenamiento, el propio coordinador hizo el otro día presentó su estudio al respecto, muestra que el costo-beneficio es claro a favor, digamos, de un sistema de almacenamiento de esta magnitud. Pero además, digamos, nuestros cálculos indican que si conseguimos que un sistema de almacenamiento de esta magnitud esté funcionando el 2026, solo entre el 2026 y el 2030, que es cuando tenemos planeado que ingrese la línea Quimallo-Aguirre, solo en ese espacio conseguiríamos reducir 11 millones de toneladas de carbono. O sea, de esas 30 que hablabas tú, que son anuales, en 11, digamos. El sistema eléctrico produce como 26 millones de toneladas de carbono anualmente. O sea, solo con esto, aunque es acumulado por varios años, podemos tener casi la mitad de las emisiones anuales, un ahorro de la mitad de las emisiones anuales. O sea, es muy importante. Es muy importante. Ministro, en relación a, ya que trae al coordinador a la mesa, el coordinador es uno de los que muchas veces he señalado como responsable de sobrerepresentar el principio de seguridad en su gestión. Y parte de lo que usted comentaba en nuestros especiales era justamente que había que incorporar a la gestión del coordinador en sus principios rectores la necesidad de que también estuviera la tarea del coordinador de velar por las bajas emisiones, ¿no? ¿De qué manera este gobierno va a avanzar en hacer que el coordinador ya no solo tenga que preocuparse de que la cosa sea segura, sino que también tenga menos emisiones? Está en el proyecto de ley también incorporar la sostenibilidad dentro de las misiones que guían al coordinador. Esto ha generado una serie de comentarios en la industria que yo creo que más allá de que uno siempre pueda construir su propio mono de paja, ¿qué es lo que uno debería conseguir con un cambio de este tipo? Que debates que hoy día no terminan nunca, ¿sí? Que los debates sobre automatismo se conversa de manera inorgánica, no se sistematiza la evidencia y por lo tanto no terminan, o los debates sobre DLRs o los debates sobre distintos aspectos técnicos de cómo mejorar la operación de nuestro sistema eléctrico y la infraestructura de nuestro sistema eléctrico tengan una conducción técnica clara y esa conducción técnica tenga un inicio y un final. Eso no significa que los órdenes de despacho vayan a cambiar. Si eso no tiene, digamos, eso está regulado por normativas técnicas y no es la finalidad de esto, sino la finalidad de que el coordinador incorpore la sostenibilidad dentro de sus misiones institucionales, es que este tipo de debates tengan un lugar razonable donde se evalúen de manera sistemática, con la información técnica sobre la mesa y tengan un cierre al menos por un tiempo, mientras la tecnología no cambie, ¿cierto? Entonces, o sea, básicamente es poner la zanahoria donde tiene que estar para que la cosa, por un lado, sea segura y por otro lado, sea con la menor cantidad de emisiones posibles, que es algo que hoy día no está. Ahora, en el proyecto de ley dice propender, pero sin embargo, respecto de la seguridad, ya dice garantizar. ¿No encuentra que es mejor que garantice todo? ¿Lo planteo, no? Como una idea. La idea del proyecto de ley no es establecer jerarquía. Es importante el coordinador, y yo creo que eso lo he dicho desde el día 1 que me tocó asumir como ministro. Nuestro sistema tiene un soporte institucional que no muchos países lo tienen. ¿Sí? La calidad institucional de nuestro país es algo muy valioso y es algo que desde todas partes del mundo se valora, por eso hay tanta inversión también en estas mismas tecnologías aquí en Chile. Claro, entonces es importante que la manera en que se ordenen estos principios corresponde precisamente a un órgano autónomo en la manera en que ellos entiendan que tiene que satisfacerse
las distintas necesidades que están asociadas a estos principios institucionales. Establecer una jerarquía de uno por sobre el otro legalmente implicaría de alguna manera negar. No, yo digo todos igual, todos garantizados, para que tengamos claro que estamos viviendo en una crisis climática, entonces la cosa tiene que ser todo al mismo tiempo, caminar y mascar chicle. Ministro, me quedan dos cosas chicas, la verdad no son chicas, son gigantes, pero me queda poco tiempo. La primera es que la industria ha percibido una buena disposición de su parte a facilitar el rol del gas en el proceso de esta transición energética y han visto como un cambio de postura en el sentido como de decir, abrámosle las puertas al gas. ¿Usted lo interpreta como algo suyo? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha entendido algo nuevo que hace que hoy día tenga una postura mucho más pro gas que tal vez la que se percibió al principio? Yo creo que en la mesa de descarbonización, en las conversaciones sobre cómo acelerar la descarbonización, es importante que todas las alternativas se evalúen y tengamos un diagnóstico común. Nosotros como Ministerio estamos dispuestos a cualquier solución tecnológica que nos lleve a donde queremos llegar. Lo que tenemos claro es la meta, ¿cierto? Tanto al 2050 como al 2030. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar cuáles son todas las posibles alternativas para cumplir eso y cuál es en la que estamos dispuestos como país a embarcarnos juntos. Yo no tengo digamos, una preferencia específica por un combustible determinado, pero sí es cierto que al menos en términos de emisiones, el gas natural produce menos emisiones que el diésel. En la segunda parte, porque ahora hay muchos estudios que dicen que en el proceso de producción la capacidad de producción de metano es muy alta. Está bien, y eso es algo también de lo que hay que hacerse cargo y por lo tanto toda esa evidencia tiene que estar junta para que decidamos como país cuál de las alternativas tenemos que seguir. Pero esto es un poco lo mismo que conversábamos antes. Estos debates no pueden permanecer para siempre dando vueltas digamos, en la discusión política sin que alguien como que le ponga el cascabel al gato. Esa es una discusión que distintas partes han levantado, tenemos que tenerla y tomar una decisión conjuntamente como país, porque, de nuevo, lo importante aquí es que al finalizar esta mesa, en abril del próximo año, cada uno de los participantes sepa qué es lo que tiene que hacer para que aceleremos la transición energética. Ya, y una última cosa. Ministro, usted le ha tocado realmente, yo no sé, a cualquier ministro que estuviera hoy día le está tocando un escenario terrible, difícil, complejo, o sea, el nivel de interacciones y de soluciones son demasiado diversas, hay muchos actores, es muy complicado lo que está pasando, pero aún así le quisiera pedir, terminando este proceso de diálogos y de mesas de trabajo, ¿cuándo los chilenos deberíamos tener un plan de a de veritas al que le podamos hacer seguimiento para ver si estamos cumpliendo o no las promesas respecto de lo que nos hemos trazado como propósito? Es difícil saber cuánto nos vamos a demorar después de abril del 24, que es cuando termina, pero yo diría un par de meses, no más que eso. ¿Sí? O sea, el ejercicio de síntesis y de establecer para cada meta una métrica que después sea exigible a un actor determinado es algo que toma tiempo, digamos, y que es muy importante hacerlo bien. Por eso es muy importante, más que tener un plan con una fecha específica, tener un plan con pasos específicos para esa fecha. Y eso, ser ministro también implica un aprendizaje de cuánto tardan las cosas. Sí. Tardan mucho más de lo que uno quiere. Pero yo tengo más de 4 años, lamentablemente. Lo lamento por usted. Sí, es verdad. Sí. Pero yo espero que un par de meses después de abril seamos capaces de proponer este plan que, insisto, más que una fecha específica, es algo que en estas 3 dimensiones, infraestructura, reconversión, transición justa, es capaz de entregarle a cada participante una tarea con una métrica específica que lo va a medir y una manera, digamos, de ejercer el accountability sobre aquello. Otra vez se nos acabó el tiempo y otra vez nos pasamos del tiempo, ministro. Así que lo voy a tener que volver a invitar para unos 2 meses más a ver si podemos volver sobre algunos de estos temas y también conocer algunos avances. Siempre feliz de volver. Cada vez que vuelvo tenemos avances. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué será? ¿Será que viene a Futuro 360 que las cosas avancen? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo dejo para que lo piense. Tiene que tener.
Bueno, nosotros vamos a una pausa. Los invito de verdad a que todo lo que no entendieron nos lo pregunten, porque vamos a hacer una nota por cada una de las preguntas. Esto es muy complicado, pero es muy importante para la ciudadanía y para todas las instituciones que están involucradas. Vamos y volvemos. Bueno, yendo a un tema completamente diferente, es que les queremos contar la historia de Fiona y Atom. Ambos son capaces de hablar, observar y escuchar. Lo particular es que los dos lo hacen gracias a la inteligencia artificial. Son una demostración del incipiente desarrollo de esta industria en Chile, la que viene acompañada de muchos desafíos, ya lo hemos visto antes en Futuro 360, tanto por la creación como la regulación que debería estar asociada a este tipo de desarrollos. Francisco Verdejo investigó sobre este tema y nos trae el siguiente informe. Hola, soy Fiona. Fui activada en noviembre de 2018 y estoy diseñada para complementar las habilidades humanas. Partió porque tomé el electivo de robótica en la UTEM y me dieron ganas de crear un Android. Total, ¿qué tan difícil puede ser? Tengo una cámara que me permite ver el mundo y detectar rostros conocidos. La única inversión que tuve fue la del filamento, esto que se le pone una impresora 3D y va haciendo capa por capa toda la robot, básicamente, todas las partes. Las demás partes electrónicas fueron donadas por mis compañeros que las tenían botadas. La cámara la teníamos botada en la sala. O sea, hasta ahora ha sido 100% autofinanciado. Y acá todo lo que tiene que ver con el movimiento, o sea, de traducir los comandos desde el computador, acá el Arduino es el que recibe toda esa información. Funcionan para hacer el movimiento de hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados de la cámara. También el movimiento de la quijada lo mueve este servo y el de las cejas tiene 2 servomotores para mover las cejas. Utilizo una inteligencia artificial llamada GPT para hablar y escuchar a las personas. Y el valor que tiene esto es poder acercar la tecnología a las personas. Fiona, tan solo un ejemplo de robótica e inteligencia artificial hecha en Chile. Chile tiene mucho talento en términos de investigación académica, tiene un buen ecosistema de investigación, tiene datos sobre recursos naturales. Esto es algo crítico para las economías digitales en el futuro. Creo que esas son fortalezas muy importantes mirando hacia el futuro. Está muy fuertemente basada en talentos y en particular en talentos que tienen que ver con capacidades de desarrollo de algoritmos, capacidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio. Nuestro país cuenta con más de 30 empresas que desarrollan la robótica en términos industriales y educativos. En paralelo, 119 proyectos Fondesit buscan ampliar el conocimiento y la tecnología relacionada a la inteligencia artificial. Hoy día contamos con centros de investigación en materia de inteligencia artificial, tenemos capacidades de infraestructura, seguimos formando a personas a través de Becas Chile, tanto en Chile como en el extranjero en materia de inteligencia artificial, y hemos generado una comunidad de generación de conocimiento en torno a estas áreas que es muy relevante. Un robot impreso en 3D creado por estudiantes de ingeniería de la USACH. Programado por estudiantes y de aspecto metálico, la inteligencia artificial le permite entablar conversaciones y responder distintas solicitudes. Partí primero con la cabeza y a medida que fue tomando forma este robot, empezamos a hacer por el torso, después los brazos, después las piernas. Hasta el día de hoy, y justamente Atom es un robot que siempre está en desarrollo y que se utiliza para poder fortalecer las habilidades y talentos de cada uno de nuestros estudiantes. Industria incipiente, pero que no está ajena al debate global. La ética, los sesgos y la discriminación son algunos de los conceptos claves al momento de generar un nuevo modelo. ¿De dónde vienen tus datos? ¿Qué tipo de datos van a recolectar? ¿Cómo vas a manejar esos datos? Creo que esos son temas bastante centrales y básicos para que los emprendedores lo tengan en cuenta desde el inicio, cuando tengan una idea. Y cómo podemos, desde la regulación y desde la actividad del Estado, también ayudar a mitigar los riesgos que sabemos y que son hoy día de discusión global existen. Un 75% de los chilenos cree que este tipo de tecnología traerá beneficios a su vida cotidiana.
Al mismo tiempo, el 70% de las compañías en Chile ya utilizan algún sistema de inteligencia artificial. Mientras tanto, 75 sistemas automatizados ya funcionan en entes estatales. Una de las cosas que me hubiera gustado o me gustaría aplicarla es en el cuidado del adulto mayor. A los viejitos, cuando tú les pasas un celular, te dicen que esto, pues, o sea, no tiene botones, no tiene teclas y les cuesta. Pero hablar no es algo que les complique. Estamos trabajando también en poder hacer robots de otro tipo, robots industriales. Y con eso, mejorar la vida de muchas personas. Se estima que para 2025 el 55% de las organizaciones en todo el mundo llegarán a un nivel de madurez en cuanto a su uso de la inteligencia artificial. Desde ahí, el crecimiento de esta tecnología sería de un 31,1%. Es así como esta industria crece y nuestro país no se queda atrás. Adelante Estudios. Nos vamos a toda velocidad pausa, pero no se muevan porque volvemos enseguida con más Futuro 360. Llega el momento de los breves de Futuro 360 y les vamos a contar algunas de las cosas que son importantes saber en materia de ciencia, futuro y medio ambiente. Y vamos a partir con un estudio realizado por la organización Carbon Mapper que asegura que los rellenos sanitarios son los entornos que generan mayores emisiones de metano en Chile. A ellos se suman las plantas de tratamiento de aguas servidas, el ganado y los planteles porcinos. El informe indica que uno de los mayores emisores es, por ejemplo, el relleno sanitario de El Molle, ubicado en la región de Valparaíso, que emite más de 2 toneladas de metano por hora. Por ejemplo, en 20 años corresponde a la misma cantidad de gas que producen 410.000 autos. También las emisiones de este vertedero son similares a las del relleno Ghazipur, uno de los más contaminantes de todo el planeta, ubicado en Nueva Delhi, la capital de India. Ahora, ¿cómo pudieron realmente calcular esto? Lo hicieron sobrevolando nuestro país con un espectrómetro, un aparato que permite ver la frecuencia de ondas de distintos gases o elementos. Así pudieron tener imágenes muy concretas de las plumas de metano en distintos puntos del país. Este avance nos permite saber con exactitud dónde se contamina más en Chile para poder tomar medidas concretas respecto de este tema, regular, fiscalizar y amortiguar las nocivas emisiones. Lamentablemente sabemos que julio fue el mes con el registro de temperaturas más altas hasta ahora. Se reportó que la temperatura global promedio fue justamente cerca de los 1.5 grados centígrados, más cálida que la época preindustrial que finalizó en el siglo XIX. Esta información fue entregada por el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. Recordemos que la barrera para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados fue fijada en el Acuerdo de París de 2015, ya que para los científicos es aquí donde está el punto y la posibilidad de empezar a generar consecuencias más graves relacionadas con el cambio climático, como sequías más intensas, periodos prolongados de altas temperaturas y precipitaciones más frecuentes e intensas. Episodios como estos son justamente lo que vimos en julio, donde pudimos ver cómo en Phoenix, Estados Unidos, hubo, por ejemplo, 43.3 grados durante 31 días consecutivos. También los 52.2 grados registrados en China y los incendios forestales en Canadá y Grecia. O sea, estamos viendo lo que dijimos que queríamos evitar. Llegamos a la temperatura que no teníamos que alcanzar y estamos viviendo los impactos del cambio climático todos los días e informándolos en nuestras noticias. Una pena que deberíamos ser capaces de frenar. La Federación Internacional de Astronáutica nombró a un joven chileno como el líder emergente del espacio.
es una persona de 29 años, se llama Sebastián Ogalde y es el que recibió este fantástico reconocimiento. Consiste en una beca que permite a jóvenes destacados en el campo aeroespacial poder asistir al Congreso Internacional de Astronáutica, donde además van a poder presentar sus propios proyectos. Este va a ocurrir entre el 2 y el 6 de octubre de este año en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Ogalde será el único chileno presente en esta instancia y logró llegar al lugar gracias a sus propios méritos en esta área. Por ejemplo, en 2020 fue justamente el único chileno seleccionado como candidato astronauta en la misión europea Asclepios, que simula las condiciones extremas que se encuentran en una base espacial. De esta forma, está emprendiendo el camino para formarse como astronauta. También ha participado en la investigación de experimentos para misiones espaciales análogas, como la española Ápices. Actualmente Sebastián trabaja en Turín, Italia, en el proyecto satelital Euclid de ESA, que ayudará a estudiar la materia oscura desde el espacio y entender así algo más sobre el origen del universo. Un ejemplo de desarrollo científico que nace en nuestro país y se proyecta hacia el mundo. Así termina este programa de Futuro 360 con noticias buenas como la de Sebastián, atroces como las del cambio climático y también avances en materia de todas las conversaciones que estamos teniendo para ver de qué manera coexistimos en este futuro turbulento que nos ha tocado de una manera más armoniosa, cómo nos adaptamos, cómo mitigamos y cómo hacemos que nuestra especie no sea literalmente el principal problema del planeta hoy. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360.